Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta exposición que se llama El olvido, una forma de la memoria. Es una cita de Jacques Lacan, del Seminario 12, Problemas Cruciales del Psicoanálisis. Les voy a presentar a Sebastián Mirendas, que es psicoanalista, miembro de CESAMENDE, psicólogo de planta en el servicio de hospital de día del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear. Y él nos va a hablar de lenguaje y memoria. Bueno, te escuchamos. Bueno, empezamos. Bueno, me gustaría que recorriéramos una de las clases del seminario que comentaba Silvia, que se llama Problemas Cruciales para el Psicoanálisis, que Lacan dictó entre los años 1964 y 1965. Nosotros nos vamos a detener en la clase del día del 6 de enero de 1965. La idea es pensar algunas cuestiones relacionadas al lenguaje y la memoria. En esta clase, que es la cuarta del seminario, vamos a ver cómo Lacan ubica uno de los primeros efectos del inconsciente que Freud descubre y él lo liga a la memoria. Pero antes de ello, piensa la experiencia analítica y su basamento en lo que él llama efectos de desanudamiento. Él dice desanudamiento de cosas cargadas de sentido que no podrían ser desanudadas por otras vías. Esas cargas, las que hacen al síntoma de sentido analítico, son, digamos, nudos de signos con signos, dice él, ¿no? Que no serán resueltos por un diálogo lógico y razonable. Uno se podría preguntar entonces desde dónde es posible tratarlo al síntoma, ¿no? Lacan ubica una premisa clara, dice, la determinación primordial del hombre por el discurso. El punto de partida del tratamiento del síntoma es que el sujeto habla, pero el aporte del análisis es que el sujeto no habla para decir sus pensamientos, ni tampoco para ubicarse en el centro del mundo y nominarlo. Al sujeto el lenguaje le hace obstáculo, ¿no? Y que la gramática, que lo recordamos en la parte de la lingüística que estudia la combinatoria de las palabras para un correcto uso, no es más que una construcción de espejos. Ahí donde parece que vemos imágenes acabadas, no son más que sombras o reflejos, ¿no? Borges había encontrado en los espejos una función análoga, ¿no? Sus reflejos cuestionan nuestro mundo, como si las imágenes que viéramos en ellos terminan siendo más fieles que los objetos desde donde provienen. Lacan dice que esto es lo que pasa en nuestros consultorios. El sujeto emite sonidos roncos o suaves que no son más que el material del lenguaje. Pero esos sonidos que se emiten no son una determinación del decir de quien habla, sino, podemos pensar, de lo dicho por ese material del lenguaje y los diferentes matices que adopta. Dejando en el sujeto, ¿no? Él dice, lo cito, ¿no? Que porta sobre sus pies las huellas como si fuera un animal marcado. Ustedes recordarán que hay un cuento de Kafka, que se llama La colonia penitenciaria, que está muy relacionado al cómo el lenguaje marca la piel, digamos, y este cuento empieza que justamente ese es un aparato singular, digamos, ¿no? Está bueno traerlo para poder recordarlo un poco. Brevemente hay una persona que va a visitar a esta colonia penitenciaria, en donde, de un modo todavía un poco obsoleto, se sentencia a la gente inscribiéndole la condena que han cometido en su piel, digamos, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter en el cuento, pero lo interesante del cuento es que esta máquina llega un momento en que se rompe y algo de lo que sucede es que el que iba a ser condenado termina siendo verdugo y el verdugo termina siendo el condenado, ¿no? Ahí hay algo como para poder pensar y mencionar en cuanto a esto que veíamos del lenguaje obstaculizando siempre los designios del sujeto, ¿no? Entonces, volviendo un poco al seminario, menciona que la lengua se sostiene en dos niveles, dice Lacan, ¿no? En el nivel de lo que no significa, esos son los fonemas, y en el nivel de lo que significa, esas serían las palabras.
Bueno, acá llegamos a lo que decimos al principio de esta charla. Lacan trae a la clase un artículo de Freud de 1898 que es sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria, donde trabaja lo sucedido en ese viaje ya fundacional para nosotros que hace de Ragusa, actualmente Croacia, hacia Bosnia y Herzegovina, ¿no? Donde olvida un nombre propio, el nombre de Signorelli, ¿no? Que Signorelli es el autor de los frescos de la Catedral de Orvieto. Ustedes recordarán que ese trabajo Freud después lo vuelve a tratar unos años después, en 1901, en Psicopatología de la Vida Cotidiana. ¿Sí? Amerita que lo volvamos a comentar en este encuentro. Yo en particular voy a seguir el artículo de 1898, ¿sí? Me parece que es más rico en detalles y porque está escrito de una manera exquisita. El de psicopatología es un poco más técnico. Este primero es mucho más literario, mucho más lindo. Bueno, lo recordamos brevemente. Recuerdan que Freud parte de Ragusa hacia Bosnia y Herzegovina, acompañado por un abogado alemán de nombre Freyhau. Bueno, en ese viaje primero empiezan a hablar de ambos países, el que dejan y hacia el que van, digamos. Después comentan algunas particulares de la comunidad turca, del país al que están yendo. En ese momento Bosnia y Herzegovina estaba bajo el Imperio Otomano todavía, así que había mucha gente turca. Y terminan hablando, Freud comenta sobre Italia y él le hace una recomendación inaugural, que visite los frescos de Orvieto sobre el juicio final, con los que un gran pintor, dice, ¿no?, adornó una de las capillas. Pero el nombre del pintor se me pasó de la memoria y no podía recuperarlo. ¿Sí? Hay algo a destacar, que quizás no se mencione tanto cuando se estudia este artículo, que es que el olvido produjo en Freud un aumento de la nitidez del cuadro, ¿no?, y del día en que había visitado Orvieto para ver los frescos y sobre todo el rostro del autor, un rostro severo de manos entrelazadas. Si ustedes no recuerdan, el fresco a que hace mención Freud, aparece Signorelli abajo a la izquierda junto con Fray Angélico y se lo ve con el rostro como lo describe él y las manos cruzadas. O sea, Signorelli aparece en el cuadro, en el fresco, digamos. Todo eso Freud lo recordaba hipernítidamente, podemos decir, ¿no? Lo que no lo va a recordar es el nombre del pintor, ¿no? Bueno, sí, el de Botticelli y Bontrafio. Dice acá hasta que un italiano culto, dice Freud, le dice que el autor de los frescos de Orvieto es Signorelli. Freud en ese momento recuerda el nombre de pila, que es Luca, y la hipernitidez con que recordaba el rostro pintado del propio autor en el fresco se va empalideciendo, así como el día que fue a visitar la catedral. Bueno, es conocido que Freud empieza a indagar sobre lo sucedido con el olvido de este nombre propio antes de recomendarle a su compañero de viaje que visitara Orvieto y la catedral. Hablaban, él cuenta sobre la comunidad turca que vivía en Bosnia, y una de esas cuestiones estaban ligadas a cómo ellos trataban al médico, si ustedes recuerdan, y cuán adeptos a aceptar lo que el destino les deparara, ¿no? Aparentemente esta comunidad al médico lo trataban de una manera casi como una especie de semidios, digamos. Freud cuenta que en esa charla que tuvo rescató que en caso de que un familiar falleciera, ellos dicen Herr, que significa señor, no hay nada más que decir, yo sé que si lo hubiera podido salvar, lo hubiera salvado. Bueno, la otra particularidad que ustedes recuerdan en la conducta de esta comunidad turca en Bosnia era la importancia de la práctica de la sexualidad y lo fatigo que era para ellos cualquier situación que viniera a impedírselos. Algo importante, y que Lacan toma a la hora de comentar el artículo, es que Freud decide no hablar con su compañero de estos temas. Y acá él hace una distinción, que también pasa a la posta que es algo a trabajar, la diferencia entre reprimir un discurso y retenerlo. ¿Sí? Para Lacan, en este viaje inaugural, Freud no reprime. Si uno lee los artículos, Freud dice que reprime.
Lacan dice que eso no es cierto, porque para Lacan Freud tenía muy a la mano toda esta cuestión alrededor de Bosnia, Herzegovina, lo que pasa en Trafoi, que después lo comentamos. No hay una represión ahí. Freud dice que sí, que reprime todo eso, ustedes recordarán, por el tema de la sexualidad y la muerte. Para Lacan esto pasa por otro lado. ¿Sí? Bueno, es conocida toda la combinatoria significante alrededor de Botticelli y Boltrafio que Freud va armando, y la que hoy, la verdad, no nos vamos a detener. Se recordarán, en este primer artículo ya está el cuadrito que Freud arma y que replica en psicopatología. ¿Sí? Sí, nos vamos a detener en un pequeño recorte que Lacan toma en su clase y que gira alrededor de signo y Herr. ¿Sí? Ambos significan señor, y es el modo que los turcos se dirigen al médico. ¿Sí? Herr es el modo, eso quizá valga la pena retenerlo en esta clase del seminario. Algo más se detiene Lacan, que tampoco se estudia demasiado cuando se leen estos artículos, y que a mí me pareció sumamente interesante. Freud había estado hablando en ese viaje en italiano. ¿Sí? Traducía sus pensamientos del alemán al italiano. Dice, ¿no? Hay un trabajo que yo les recomiendo, si ustedes quieren, es de Alan Pauls, sobre la traducción. Se llama Segunda Mano, es el capítulo 7 del Factor Borges. Y el trabajo que hace Pauls ahí es sumamente fantástico para pensar la traducción. Tampoco nos vamos a detener demasiado, porque era muy extenso, es muy rico, es un capítulo maravilloso de la literatura. Y ahí él lo que toma, a partir de una crítica que le hacen a Borges, y él empieza a trabajar toda la cuestión de la traducción en Borges, él descubre que para Borges el traductor es un sujeto impertinente. El traductor no es alguien, no es un sujeto que sea fiel, no es fiel al texto que lee. Y ahí Borges descubre toda una situación a pensar, porque él dice que traicionando el texto el traductor no mejora. Y en esa situación produce algo nuevo. Está bueno para pensar porque Freud como traductor, que él ya había sido traductor hace un par de años atrás, volviendo a traducir su propio pensamiento, realmente produce algo nuevo que tiene que ver para Lacan con descubrir los primeros efectos que tiene el inconsciente sobre un sujeto, nada más y nada menos, digamos. No solamente que descubre, sino que funda una de las primeras premisas del psicoanálisis. Así que es un capítulo sumamente aprovechable, el de Pauls, digamos. El libro es una joya, pero ese capítulo es el mejor. Bueno, un poco comentado esto, para Lacan es muy importante esta situación, porque él dice que el haber hablado en otro idioma hace a lo que sucedió después, digamos. Bueno, después de este breve recorrido y de refrescar un poco el texto de Freud, volvemos a la clase del seminario. Y ahí, una vez que Lacan termina de comentar, dice algo muy lindo. Lacan. Él se hace una pregunta, dice, ¿qué es lo que escapa en este olvido? Y lo que él dice es que se llama olvido, ¿no? Y lo cito porque es muy lindo. Y desde los primeros pasos, ustedes bien ven que aquello a lo que hay que prestar atención es a la significación. Pues desde luego, esto no es un olvido, ¿no? El olvido freudiano es una forma de la memoria, ¿no? Es incluso una forma más precisa, entonces más vale desconfiar de términos como olvido. Entonces lo que él dice es, digamos, un agujero, ¿no? ¿Qué es lo que se ha escapado por este agujero? Dice, ¿no? Y son fonemas. O sea que Jacques Lacan propone que lo que le sucede a Freud no es un olvido, sino que es la puesta en juego de una forma más precisa de la memoria, que tiene que ver con un agujero por donde se escapan fonemas. ¿Sí? Recordemos que para Lacan, por lo menos en esta clase, los fonemas son la parte del lenguaje que no significa. Entonces, para Lacan, Freud, en este viaje inaugural, no reprime nada, retiene. No le falta a Signorelli en cuanto que tras su nombre queda dedicado a aquello que se relaciona con la sexualidad y la muerte, bastante relamido en la facultad, en todos lados, para Lacan no.
Lo que falta del Signorelli, dice Lacan, son las dos primeras sílabas, sí, no, digamos, ¿no? Vimos que Lacan ubica que una de las primeras manifestaciones de los efectos inconscientes que Freud descubre queda ligado al olvido de un nombre propio. Entonces dice que también para los lingüistas el nombre propio trae problemas. Entabla cierta discusión con ellos, menciona algunos textos inhallables que nos han traducido, en relación al valor que adopta el nombre propio, ¿no? Principalmente se detiene en uno que ya lo ha castigado bastante en su seminario, que se llama Gardiner, que dice que el nombre propio adquiere su valor al mantener una independencia de significación con respecto al objeto. Digamos, ¿no? Para Gardiner, si uno dice, bueno, esto es un estuche, nada tiene en relación al estuche, sino que es una contingencia. Lacan dice que eso no es así. Lo cuestiona trayendo un ejemplo bastante particular y bastante malicioso también. Gardiner es un lingüista que venía de Oxford y aparentemente Lacan separa Oxford y Ox significa way, digamos, ¿no? Como que le dice bastante a Gardiner, ¿no? En ese sentido. Entonces dice, para Lacan algo de la significación se pone en juego en el nombre propio, ¿no? Él dice que cuando mencionamos un nombre, alguna significación viene aparejada con él, ¿no? Y se menciona el mismo, dice, cuando alguien dice Lacan, no es ni Rockefeller ni es el conde de París. Hay algo de una cuestión propia que se pone en juego. Después vamos a ver cuál es para él, ¿no? Bueno, y en este momento del seminario, Lacan vuelve a hacer uso de lo que ya había inaugurado en el 9, que sobre la identificación trae su propio modelo para empezar a leer algunas cuestiones, que es el modelo topológico, digamos, ¿no? En este caso utiliza la botella de Klein. Para decirlo rápidamente y no del todo correcto, si hubiera un topólogo acá medio como que no me lo perdonaría, pero supongamos que la botella de Klein es una botella particular en donde el gollete de la botella se introduciría de vuelta en la misma botella, como para hacernos una imagen más o menos próxima a lo que sería la botella de Klein. Imagínense una botella, esto es una botella, si uno tiene que hacer algún ejercicio, que el gollete se alargaría y volvería a entrar dentro de la botella. No es un elemento que se utilice, sí es un elemento topológico. Lo que quizá podría importarnos hoy es que si para Lacan el olvido de un nombre propio fue uno de los primeros modelos que le permitió a Freud el descubrimiento de los efectos del inconsciente, el modelo que él se propone como propio es el de la topología, ¿no? Modelo que va en contra del imaginario y algo también que a mí me parece importante para poder destacar, que la topología embrolla igual que el lenguaje, ¿no? Embrolla al sujeto, digamos, ¿no? Y también implica una cierta ejercitación para poder trabajar con ella, ¿no? Es decir, la topología como el lenguaje, parece ser que lo voy a decir acá, requiere trabajar, ¿sí? No es tan sencillo, ¿no? El lenguaje que uno dice, bueno, que uno lo tiene tan incorporado, el lenguaje requiere trabajo. Y él encuentra que en la botella de Klein, en la topología, ese trabajo se aproximaría y rompería lo imaginario, digamos, ¿no? Uno podría decir que para Lacan, utilizando la topología, cuestiona un poco lo que podríamos llamar el sentido común. Si bien imaginar que no es el sentido común, pero para más o menos poder tener una idea. Entonces, ¿sobre qué va a recaer este modelo topológico, ¿no? Por lo menos en la clase de este seminario, este modelo topológico va a caer sobre el sujeto del conocimiento, ¿no? Para Lacan, insisto, por lo menos en esta clase, este sujeto es alguien que lo exterior y lo interior no le representan problemas ni trabajo, ¿no? Es decir, un sujeto que propone un mundo y lo envuelve con su lenguaje, nombrando los objetos, y no solo los nombra, sino que los termina envolviendo de tal manera que los objetos quedan forrados, digamos, ¿no? Haciendo un mundo ordenado y claro, ¿sí? Para Lacan acá hay algo a cuestionar,
¿no? Y él lo va a cuestionar con el modelo de la botella de Klein. La botella de Klein, digamos, va a cuestionar esta taxonomía tan clara. Una de las características que tiene esta botella, ustedes imaginarán que viene a cuestionar la correspondencia tan clara entre lo exterior y lo interior, digamos, ¿no? Ni lo exterior ni lo interior terminan de quedar de esclarecerse nunca con la botella de Klein, ¿no? Él da un ejemplo, dice que la botella de Klein es fácil llenarla y también es fácil servirse de ella, ¿no? Si uno pondría agua en esta botella, uno podría servirse un vaso, pero llega un momento en que ya lo que queda dentro de la botella no es tan sencillo sacarlo, digamos, ¿no? Por esta figura topológica trae un problema, ¿no? Entonces, ahí ya hay un tema, ya el interior no nos es tan accesible, digamos. Entonces quizás es más sencilla rellenarla que vaciarla. El tema es que nosotros necesitamos vaciarla, no rellenarla, bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Y también, vía la botella de Klein, lo que él hace es cuestionar la correspondencia entre la gramática y la lógica, ¿no? Él le pega un poco a los lógicos, en el sentido en donde él dice que aquello que se nombra y se nomina establece rápidamente de manera unívoca una correspondencia, ¿no? Que hace a la lengua ordenarse y estructurarse de una manera determinada. Es decir, que vía esta correspondencia unívoca entre la lógica y la gramática, la lengua adquiere un sentido. Para Lacan, digamos, el análisis enseña que el sujeto se desorienta en relación a su situación con respecto a la esfera del interior y de lo exterior, digamos, ¿no? Y ese terreno embrollado, él lo llama un entre dos, digamos, ¿no? Lugar extraño, dice él, lugar del sueño y lugar del ominoso. Una de las novelas de Saer transcurre en este terreno. Se llama La Pesquisa, es una novela policial, que Saer se la dedica a Piglia. Es un asesino serial que va matando gente en pleno París, y el detective que está a cargo de la investigación empieza a deambular por un país de verdad, que no es París y a la vez que es París, digamos, ¿no? Tiene como unos episodios extraños que terminan llevándolo a lugares que de repente está recorriendo una calle y está en otro lugar, entre la ensoñación. Bueno, es un entre dos, uno nunca sabe muy bien si salió de la casa, si se quedó, y a partir de ahí se va desdibujando su figura, y bueno, ustedes van a ver que si la leen, tampoco queda muy claro quién es el autor, quién es el investigador, quién es el asesino. También es sumamente interesante poder explorarlo desde lo literario, este entre dos, para que no quede algo tan abstracto. Uno puede decir que el entre dos, la figura topológica, es la banda de Moebius, como para tener una cosa ahí bastante. El entre dos es la banda de Moebius. Entonces, como veníamos diciendo, el modelo de la botella de Klein nos permitiría estar más próximo al embrollo del sujeto, ¿no? Ese punto de sutura que Lacan describe de una forma muy poética y muy lindo. Dice la piel externa de lo interior y la piel interna de lo exterior. Entonces, ¿cuál es el embrollo del sujeto, digamos, ¿no? Es este entre dos que se explora en el sueño o en el análisis. Lacan dice que es un bloqueo entre estas dos esferas, digamos, ¿no? Un bloqueo de significación. Entonces lo que intentamos hacer nosotros en la clínica es volver a poner en circulación un significado. Este embrollo, entonces, lo que Lacan ubica es que hay una detención y una coagulación de sentido, podríamos decir nosotros, ¿no? Y la puesta en juego de un análisis sería meternos en ese entre dos para volver a hacerlo circular. Uno podría pensar, extrapolando y no usando la metáfora, que un sujeto podría venir a consultar cuando la botella de Klein se le está costando vaciarla. Hay algo ahí que sedimentó, entonces uno tendrá que ver si tiene que meter más líquido, vaciar o lo que hay que hacer. Bueno, entonces Lacan, después de este recorrido, vuelve al nombre propio para decir lo que él entiende, digamos.
Él dice que el nombre propio no es más que una función volante y el nombre propio lo que trae consigo es algo personal, digamos, pero personal de la lengua, digamos, no del objeto que nombra. Dice que el nombre propio está hecho para ir a colmar los agujeros, para darle su obturación, para darle su cierre, para darles una falsa apariencia de sutura. Después de esto, Lacan vuelve al texto de Freud sobre el olvido del nombre propio, ¿no? Y lo utiliza para decir algo muy clínico que vale citar, digamos, ¿no? Que tampoco se lo tiene muy en cuenta a la hora de leer a Boltrafi, a Botticelli, a Signorelli, ¿no? Uno tiene que memorizar todo ese cuadro que hace Freud. Dice, el sujeto es inherente a cierto número de puntos privilegiados de la estructura significante, dice él, ¿no? Y que deben, en efecto, ponerse a nivel del fonema. El sujeto tiene puntos privilegiados en la estructura a nivel del significante. Lacan lo que diría es, cuando viene análisis, por lo menos, porque tampoco todo el tiempo, sino sería una cosa muy psicótica, digamos, ¿no? Que conviene en análisis ponerse más a nivel de los fonemas. Recuerden que el fonema para él es algo de lo que no significa. Entonces la pregunta que va decantando es, ¿cuál es el olvido de Freud al no poder evocar el nombre de Signorelli? Entonces antes deberíamos volver nuevamente al viaje que él hace. En un momento recuerda que en Trafoi, una ciudad italiana, recibe la noticia de que un paciente suyo se suicida debido a una dificultad sexual, ¿no? De vuelta, y acá Lacan ya es mucho más claro, va a decir que Freud no reprime la temática de muerte y sexualidad, sino que retiene el discurso relacionado a ello, ¿no? Él, como hablábamos, pasa la hipótesis, lo que estaría bueno que se estudie esta diferencia, y después el resto del seminario no vuelve a tocarla, pero retiene. Yo no sé cuántos lugares más de la obra de Lacan hace esta diferenciación, pero en esta clase la hace de una manera muy clara, ¿no? Él igual avisa que se está despegando ya del texto de Freud. Dice, yo lo uso hasta acá y ahora lo empiezo a leer a mi modo, digamos. Y el modo que él tiene es que, aunque Freud, insisto, dice que reprime, Lacan dice que Freud no reprime. Entonces, para Lacan el olvido produce un agujero, que no deja de ser un mecanismo de la memoria. Con ese agujero se producen metáforas y sustituciones. Él hasta acá sigue siendo bastante freudiano en el sentido que, si ustedes recuerdan el texto, Freud menciona que cuando uno olvida, empieza a recordar asociaciones que nada tienen que ver con el sujeto y hasta uno sabe que están equivocadas, ¿no? Dice, bueno, no se llama ni tal, no se llama así, no se llama así. Entonces hasta ahí Lacan lo sigue, de verdad, se generan metáforas, sustituciones, y es aquí donde podemos ver la puesta en juego de este mecanismo. Entonces, para Lacan, cuando se produce un olvido, se produce un agujero, se pone en funcionamiento un mecanismo más fino de la memoria que tiene que ver con producciones también y sustituciones de sonidos puros que llegan, ¿no? Y acá vale mencionar que es interesante la direccionalidad que le da el agujero. Es un agujero por donde no se fugan las cosas, sino por donde llegan, ¿no? Que no es lo mismo. Por el agujero que produce el olvido, dice él, escapan fonemas que le llegan al sujeto. Podemos decir que este mecanismo de la memoria que Lacan describe lo acerca a lo que ubicó como uno de los basamentos de la experiencia analítica al principio, ¿no? Que era la forma de tratar el síntoma, que era la determinación del sujeto por el lenguaje, ¿sí? No al revés, el sujeto determinando el lenguaje como él dice que piensan los lógicos. Los lógicos piensan para él, y le hace una pequeña crítica cuando él dice, los lógicos piensan que son los que nombran, y después los lógicos se quejan de que la gramática no se ajusta a sus nombres. Y acá me dice justamente porque la cuestión es al revés. La determinación es que el lenguaje determina al sujeto. Él dice, por el hecho de la acomodación del sujeto sobre el ger, potentemente iluminado por la conversación, ¿no? Acuérdense que ger significaba señor. Es un ger, dice Lacan, que ha conservado todo su peso y purulencia. Para Lacan, Freud
queda por una vez identificado al personaje médico. El problema de Freud es que con el tema de Signorelli no es un olvido, sino que Freud tiene un trastorno por identificación. Queda tomado por el ser médico. Entonces, las dos primeras sílabas de Signorelli, que Lacan ubica como la faltante en la invocación de Freud, sig, no, él lo que dice es que esta O, que quedaría en el no, está redoblada en Boltrafio y en Botticelli, ¿no? Y que el sig, signans, ¿no? El signo, está ligado a Sigmund Freud, ¿no? Que sería el lugar del deseo, el verdadero lugar de su identificación, que no deja de situarse en el punto ciego del ojo. Para poder entender esto del punto ciego del ojo, tenemos que volver al texto de Freud y recordar algo que habíamos señalado al principio, que es la hipernitidez que se contraponía al olvido de Signorelli. Recuerdan que Freud, inmediatamente que olvida el apellido y el nombre de Signorelli, recuerda muy claro el fresco, que es sobre el juicio final, recuerda abajo a la izquierda está Signorelli con Fray Angélico, recuerda las manos cruzadas, el rostro, ¿no? Y el día que fue a visitar la catedral. Esto lo recuerda, y todavía no recuerda el nombre, ¿no? Hasta las manos cruzadas, bueno, eso que mencionábamos. Acá al final de la clase, de este seminario, trae, se lo hacen recordar también uno de los oyentes que estaba ahí, algo que había dicho en el seminario sobre los 4 conceptos fundamentales, ¿no? Él dice, el sujeto desde donde se ve no es ahí donde se mira. Y también recuerda lo que significa para él el verdadero cuadro. Esto también está bueno. Dice, es el cuadro el que mira al que cae en su campo, ¿no? Y en su captura, que el pintor es aquel que del otro ante él hace caer la mirada. Esto que parece un trabalengua, que es bastante enigmático, si uno lo puede bajar un poco, uno puede decir que para Lacan nosotros no miramos un cuadro, sino que el cuadro nos mira. Esta temática la va a trabajar de una forma mucho más pulida cuando se meta a trabajar las meninas. Claro. Ahí se mete con las meninas y demás, es muy interesante. Pero como para poder armar una idea, aunque sea inicial, uno podría decir que cuando uno mira un cuadro, un verdadero cuadro, dice Lacan, no cualquier cuadro, digamos, ¿no? Estamos hablando de las meninas, estamos hablando de frescos, claramente Lacan no cree que cualquier cuadro nos mira, pero que un cuadro cuando nos mira, y cuando nos mira nos convoca una mirada que no es la que desde nosotros nos vemos. Entonces, recordemos un poco, para ir terminando, que para Lacan Freud sufre un trastorno por identificación, que no deja de ser ese punto ciego del ojo, ¿no? El rostro hipernítido de Signorelli, no es más que el punto de una falta, ¿no? Ya no sabe desde dónde se ve, ¿no? Si uno sigue a Lacan, Freud frente a los frescos ya no sabe de dónde se ve, y desde donde él se sostenía en ese momento, ¿no? Si uno puede ir a hablar, ¿no?, de estos viajes que él hacía, Freud frente al cuadro, en donde la mirada se trastorna, queda tomado por su ser médico. Entonces, identificado a su ser médico, frente a quedar capturado por la mirada de los frescos, digamos, ¿no?, que conmociona la propia imagen de sí. Digamos que Freud en ese momento estaba como un médico culto, vienés, ¿no?, viendo los frescos, y de repente algo le sucede, ¿no? Signorelli entonces no viene a hacer un olvido, sino que presentifica la falta, ¿no? Falta que se pone en juego a partir de un nuevo mecanismo de la memoria, que es este olvido, ¿no? Y a la vez un punto de surgimiento, ¿no? Punto de surgimiento en donde la falta que vía el lenguaje viene al ser, digamos, ¿no? Ahí donde se trastoca, ¿no?, esa propia identificación. Freud puede empezar con Boltrafio, Botticelli, Trafoi, los turcos, todo eso, armar algo nuevo, digamos, ¿no?
esos fonemas que al principio no tienen ningún tipo de, no significan, digamos, ¿no? Boltrafio, Botticelli, Trafoi, para Freud al principio no significaban nada. Cuando él se lo pone a pensar y a armar, resulta que aparece algo nuevo, digamos, ¿no? Que no es sin la falta en ser, digamos, ¿no? Y ahí para Lacan, Freud funda una de las primeras cuestiones del psicoanálisis, que es los efectos del inconsciente sobre el sujeto. Bueno, hasta acá. Bueno, les voy a presentar al doctor Gabriel Zanotti, a quien le agradezco mucho su participación en este espacio. Gabriel es doctor en filosofía por la UCA, profesor full time en el SEMA de Filosofía de las Ciencias y Filosofía Política. Ha publicado, entre muchos libros, un comentario filosófico y teológico en la obra de Sigmund Freud, editorial Arge, Cheyenne 2020, del 2020. ¿Sí? Y él nos va a hablar de memoria, historicidad de la existencia e identidad. Bueno, adelante. Bueno, para mí estar aquí dando esta charla es una ocasión muy especial porque en el 2008 y el 2009, ¿te acordás? Yo hice acá un posgrado en psicoanálisis, que no digo que me cambió la vida, pero más o menos porque ahí pude terminar de comprender muy bien a Sigmund Freud, lo incorporé como un filósofo más. Yo desde ahí tomé a Freud como un filósofo más digamos, en mi reflexión filosófica. Y bien, y descubrir, contrariamente a lo que habitualmente se dice de un lado y de otro, que el diálogo de Freud con la filosofía puede ser sumamente intenso, ¿no? Sobre todo en textos como Psicoanálisis de las masas, Análisis del yo, El malestar en la cultura, El porvenir de una ilusión. O sea, son textos filosóficos muy, muy importantes, ¿no? Tal vez es lo que genera algunos rechazos, pero no fue mi caso precisamente, ¿no? Así que bueno, realmente estar acá dando esta charla para mí es una ocasión de enorme agradecimiento hacia Silvia y Ana, ¿no? Así que, bueno, y todas las demás también, ya creo que eran 5 o 6 en ese momento. Bueno. Bien, entonces yo he tratado de hacer una presentación filosófica acerca del tema de la identidad del yo, la memoria, etcétera, etcétera, que pueda luego ser compatible con el psicoanálisis en Freud. A pesar de los grandes esfuerzos de Silvia, en el 2008 y 2009 no me pude leer todo Lacan. No pude. Pero Freud sí. En 2 años lo leí. Okay, a Lacan no llegué, pero bueno. Todo lo que sé de Lacan me lo dijo Silvia. Así que cualquier cosa. Te preguntamos a él. O sea, casi nada. En fin. Bien. Ante todo, ¿qué es el yo si hacemos un paneo en la historia de la filosofía occidental? Hay un momento clave, siglo XVII, Renato Descartes, surge todo el tema del cogito ergo sum, si dudo pienso, si pienso soy. Y a partir de ahí, el tema del yo, sobre todo hasta el siglo XIX, se convierte en un tema de teoría del conocimiento. O sea, cómo estoy seguro, comillas, yo, sea lo que fuere, que conozco el mundo real. Esa típica dicotomía que se reiteró en la película Matrix, ¿no? Acerca de si lo real es lo real o es una proyección de la conciencia, etc. Todo ese problema tiene que ver con cómo el yo puede estar seguro de que conoce el mundo real, qué conoce el mundo real, si conoce lo real. Entonces el yo se convierte en un tema de teoría del conocimiento. Con lo cual, desde ese planteo, la filosofía queda muy alejada de las preocupaciones psicológicas que van surgiendo desde fines del siglo XIX en adelante. Ok. Esperen que de atrás no me acuerdo qué botón tocar, de adelante sí. ¿No? Bueno, eso es lo que les quería decir, ¿no? El yo como en relación con el cogito, ¿no? Bueno, ok. Pero a partir de fines del siglo XIX el panorama cambia un poquito porque a fines del siglo XIX
se produce lo que podemos llamar la gran eclosión de la primera fase del existencialismo en la historia de la filosofía. ¿Esto qué quiere decir? Frente a dos grandes corrientes racionalistas, por un lado el racionalismo cientificista del positivismo del siglo XVIII y del siglo XIX, Augusto Comte sobre todo, y frente al racionalismo hegeliano, donde yo había quedado totalmente disuelto en el todo, o en lo que Hegel sabrá qué quiso decir. Entonces, ahí surge una reacción existencialista, sobre todo en dos autores de fines del siglo XIX, Søren Kierkegaard y Miguel de Unamuno, ¿no? Entre paréntesis, Miguel de Unamuno saben que él estudió danés por su cuenta, porque no tenía programa para los idiomas. Él estudió danés por su cuenta para leer a Søren Kierkegaard. Y ahí surge otra variante del tema del yo, mucho más cerca del diálogo con diversas corrientes psicológicas, porque además la psicología profunda estaba recién naciendo. A fines del siglo XIX la psicología era una variante de la antropología filosófica, nada más. El planteo de Unamuno sobre todo es que frente a estos grandes racionalismos lo único que importa es la preocupación que el yo tiene con su inmortalidad y por lo tanto el tema del sentido de la vida, el sentido de la existencia. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál es el sentido de la existencia? Y la existencia no en un sentido abstracto que Unamuno hubiera rechazado, sino cuál es el sentido de mi existencia. Y el mí, por una sencilla cuestión lingüística que remite a una cuestión ontológica, el mí remite al yo. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de yo? Y entonces ahí se comienza a producir una unión nunca del todo terminada entre filosofía y psicología profunda, ¿no? Bien. Iba a hacer una acotación, pero no, la dejamos para después. Ok. Y entonces, en ese sentido, comienza en el siglo XX una reflexión sobre el yo, el sentido de la existencia individual y lo que difícilmente en filosofía es el tema de la esencia individual, ¿no? Que es una reflexión donde se entrecruzan filosofía, psicología, teología. Curiosamente, los místicos de la orden carmelita reflexionan mucho sobre el tema del yo. Santa Teresa en el siglo XVI tiene una analogía del ser humano con un castillo, donde el yo es la habitación más profunda del castillo y más escondida del castillo. Tema interesante para el tema del psicoanálisis. Claro que sí. El yo para Santa Teresa es la habitación más escondida del castillo, la que menos conocemos, la que hay que desempolvar. Ella sigue adelante con toda la analogía. Muy, muy interesante. Esto lo continúa San Juan de la Cruz. Fíjense que es una analogía interesante, sea creyentes o no, ¿no? Los grandes místicos. Y exactamente, y otra figura descollante en esto es Edith Stein, que fue una chica que a fines del siglo XIX fue la primera y única ayudante mujer de Edmund Husserl. Ella era judía agnóstica, era una filósofa descollante, había estudiado filosofía, germanística, psicología en Alemania. Fue la única ayudante mujer de Edmund Husserl, lo cual en esa época era como si yo les dijera que soy ayudante de física de Stephen Hawking, una cosa por el estilo. Bueno, bueno, ustedes tal vez conozcan la historia. Ella se convierte al catolicismo en el 21, se hace monja carmelita y los judíos la matan en Auschwitz en el 42. No, los judíos no, al revés, los nazis. Los nazis la matan. Qué horror. Ese acto fallido fue terrible. Los nazis la matan, la asesinan en el 42. ¿Okay? La historia es que el episcopado holandés protesta contra los nazis y entonces Hitler elimina la orden de no molestar a las monjas conversas. Entonces la van a buscar al convento, la llevan a Auschwitz y la matan. Bueno, pero esto no es lo más importante, lamentablemente, desde el punto de vista filosófico. Lo más importante es que ella tiene dos libros, bueno, tiene varios libros,
Uno que se llama El ser finito y eterno, que en realidad es un libro que de finito no tiene nada, y se tarda una eternidad. Bueno, se llama El ser finito y eterno, donde reflexionando ella sobre el sentido de la vida y la relación de la vida con la existencia de Dios, aparece de vuelta el tema del yo. O sea, la primera parte de ese libro es la reflexión sobre el yo, ¿no? Sobre la finitud del yo, sobre la limitación del yo como camino hacia lo infinito. Y otro libro que se llama Ciencia de la Cruz, que era el libro que estaba escribiendo cuando la fueron a buscar. El libro se interrumpe en un determinado momento porque eran las 5 de la tarde, cuando los nazis tocaron la puerta del convento, y deja la pluma y ahí se va. No quiero entrar en mayor anecdotario, pero les cuento que esto es muy interesante porque ella toma de la mano a su hermana, que se llamaba Rosa, que era laica, que estaba escondida en el convento, y le dice: vamos a morir por nuestro pueblo. Y ahí se va. Bien, tema teológico fascinante, porque luego fue canonizada, católica. Así que todo el mundo se pregunta: ¿pero qué quiere decir vamos a morir por nuestro pueblo? Fascinante. Bueno, entonces, y en ese libro, Ciencia de la Cruz, de vuelta ella se pone a reflexionar sobre toda la tradición carmelita y se pone a reflexionar sobre el yo y lo define como el centro en el espacio del alma, ¿no? O sea, vuelve al tema teresiano del centro del castillo, ¿no? Afirma que el yo es como lo más íntimo de una especie de caverna que tenemos, que está llena de oxígeno, pero que para que el yo alcance su máxima lucidez, o sea, su máxima esencia, tiene que vaciarse del oxígeno, dejar entrar a lo divino, y ahí el yo emerge, cuando se vacía, ¿no?, de su propio oxígeno. Es una analogía muy fecunda, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, si ustedes luego relacionan esto con Heidegger y el tema de la existencia auténtica, con Karl Jaspers y también el sentido de la existencia, como ustedes pueden ver, este aspecto de la filosofía del siglo XX, ¿no?, tiene un diálogo muy importante con la psicología profunda quiero decir Freud, Fromm, ¿no?, tal vez algún otro más que yo no he estudiado suficientemente, donde filosofía y psicología se encuentran porque hay que llegar al yo escondido, hay que llegar a ese yo del cual nosotros habitualmente no somos del todo conscientes. Lo que pasa es que ¿qué quiere decir consciente acá? Y acá las cosas se entienden, ¿no? Entonces, para eso, pues, se apagó. La verdad tendría que haber hecho lo que siempre hago, que se escribir en el pizarrón, pero bueno. Después me dicen que para qué escribo si no se entiende nada de lo que escribo, pero bueno. Entonces, acá traje a colación a Gadamer, que Gadamer es uno de los discípulos fundamentales de Heidegger en el siglo XX y es uno de los autores fundamentales del tema de la hermenéutica, pero ya no como simple interpretación de textos, sino como filosofía in toto, en general, ¿no? La hermenéutica en Heidegger y en Gadamer es la filosofía, es un tema ontológico, es un tema metafísico, es un tema del ser, ¿no? Y lo que Gadamer dice en 1960 en su famoso libro Verdad y Método es que Gadamer trae a colación el tema de la historicidad como constitución esencial de los horizontes donde nacemos, de los horizontes culturales donde nacemos. ¿Qué es la historicidad? La historicidad es el pasado vivo en el presente. No es el pasado pisado, expresión de nosotros los porteños, sino que el pasado culturalmente está vivo en nuestra cultura actual. Es como si yo les dijera, en Occidente, en estos momentos, esto es muy amplio, ¿no? Pero eso quiere decir, bueno, en los problemas políticos de Occidente, ¿está vivo el Imperio Romano? Sí. ¿Está vivo el Sacro Imperio? Sí. ¿Está viva la Revolución Francesa? Sí. ¿Está viva la Revolución Norteamericana? Sí, porque conforman, aunque no lo sepamos, el horizonte desde el cual mañana decimos voy a votar. Voy a votar tiene una historicidad detrás. O sea, que sería incomprensible, ahí está el tema de la comprensión del horizonte, sin esa historicidad. Lo que pasa es que de la historicidad no tenemos conciencia intelectual habitualmente. Por eso Gadamer, antes del 60, se escribió otros libritos pequeños. Él no escribía libritos pequeños, así que eso es una fortuna que lo haya escrito, que se llamaba El problema de la conciencia histórica. O sea, la conciencia histórica no es saber historia como materia, sino tener conciencia intelectual de que hay una historicidad, aunque no la sepamos. Bien. Ahora voy a decir algo que Gadamer no dice. Si trasladáramos esto al yo individual, entonces podríamos preguntarnos cómo trasladar este tema de la historicidad
he agarrado miles de estos. Bueno, Silvia, ustedes dos deben estar haciendo testing. No, yo, para nada. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Es una pregunta que nos podemos hacer todos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era Gabriel a los 8 años? El Gabriel de los 8 años, que si quieren después les cuento. ¿Está vivo o está muerto? No es el gato de Schrödinger famoso, ¿no? Que si está vivo, si está muerto. Y no, está vivo, sí, pero no es el nene de los 8 años, no sé si afortunadamente. Entonces, no tenía super yo esa nene. Entonces, pero está vivo porque la historicidad de mi propio yo, ¿no? Se va sumando, pero no desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, y constituye al yo actual. Entonces, la historicidad forma parte esencial de la existencia del yo. Este es un punto, otra vez, fascinante, ¿no? Ok. Por lo tanto, no me puedo dar cuenta si se prende o se apaga, ustedes me avisan. Por lo tanto, acá es donde estoy llegando al punto central que yo quería reflexionar con ustedes. En todo esto que estoy diciendo, en el tema de la conciencia histórica del propio yo, la historicidad del propio yo, en el tema de que el yo es el centro en el espacio del alma, es el interior del castillo, pero es lo más desconocido, ahí es como si la filosofía se hubiera acercado a la famosa búsqueda de lo inconsciente, ¿no? Pero no está muy trabajado el diálogo entre este existencialismo, esta filosofía del yo y el psicoanálisis. Por lo menos que yo sepa. Entonces, ¿cuál sería la relación entre este yo de la filosofía, cargado de memoria, de historicidad, y el yo de Freud? Bueno, acá tiemblo, pero me voy a jugar. En la segunda tópica, el yo está entre el superyo y el ello, tratando como de manejar esa presión entre los dos. Y ustedes saben perfectamente que a mayor presión entre el yo y el ello, mayor conflicto. Por lo tanto, se podría decir que superyo, yo y ello son conjeturas que realiza Freud para explicar funciones psíquicas. O sea, cómo la psiquis de la persona se maneja frente a las pulsiones originarias, frente al perverso polimorfo que siempre fuimos. Yo eso me lo tomo en serio, ¿no? Suene mal, pero yo me lo tomo muy en serio. Y el superyo, y ahí estamos nosotros tratando como de manejar esas dos fuertes pulsiones. Pero ese yo no se identifica totalmente con el yo del cual estamos hablando de la filosofía, porque la esencia individual es toda la persona. Esto es una esencia individual en la cual están nuestras pulsiones, nuestros mandatos, y esa función psíquica que llamamos yo, que es la que trata de manejar el conflicto entre los dos, ¿no? Entonces me parece que se podría llegar a decir que, y acá sí puedo llegar a dibujar, que podríamos decir que el yo del cual hablan estas vertientes filosóficas del siglo XX, este yo, adentro del yo, podríamos colocar el superyo, el yo y el ello. Habitualmente lo escribo al revés, no sé por qué. Bueno, o sea, dentro de esto que podríamos llamar esencia individual, de la cual podríamos tener un cierto nivel de certeza, repasando nuestra historicidad, sin embargo se agrega la ayuda indispensable, a mi juicio, del psicoanálisis, por el cual podemos tener una mayor conciencia de las pulsiones del superyo y el ello, y por lo tanto de los conflictos que estamos tratando de manejar. Como parte de la memoria que vive en nosotros, y esto es conocido, pero que se vuelve consciente en un proceso, o relativamente consciente, en un proceso de análisis, ¿no? Entonces me parece que este podría ser el diálogo entre estas corrientes existencialistas,
¿no? Que hablan de la esencia de un yo, ¿no? Acá también, no lo quise nombrar en su momento porque es una libre competencia, que no sé si les gusta a Ana y a Silvia, acá también se mezcla la famosa logoterapia de Viktor Frankl, ¿no? El tema del sentido de la existencia como parte de la terapia, ¿no? Entonces, acá se mezclan estas corrientes filosóficas más esta corriente de Viktor Frankl en diálogo con, a mí me parece que en diálogo indispensable con los aportes de Freud como filósofo, porque si yo estuviera hablando frente a filósofos, sé que acá hay terapeutas, hay filósofos, si yo estuviera hablando frente a filósofos, les diría, no estoy sacando consecuencias necesariamente clínicas de esto, ¿no? Estoy diciendo que esto es parte de una antropología filosófica. O sea, dentro de una antropología filosófica, o sea, dentro de lo que la filosofía puede investigar como la esencia de la naturaleza humana, los aportes de Freud tienen que entrar. O sea, está en nuestra naturaleza, está, lo digo así directamente, está en nuestra naturaleza nacer como perversos polimórficos. Está en nuestra esencia individual el resolver, si es que todos somos neuróticos, el ir resolviendo el conflicto entre los mandatos que incorporamos en el núcleo familiar y que gracias a Dios que los incorporamos y no terminaríamos directamente psicópatas. Está en nuestra naturaleza tratar de resolver el conflicto entre nuestros mandatos y las pulsiones del perverso polimórfico. Está en nuestra misma naturaleza. Por lo tanto, en una filosofía donde yo tenga conciencia de que hay un pasado en mí y que está vivo, que no está pisado, que está totalmente vivo, en esa filosofía, la segunda tópica de Freud, ¿no? se tiene que incorporar. Como filósofo, las consecuencias terapéuticas son relativamente obvias, pero no me corresponde a mí desarrollarlas sistemáticamente. Acá sí que, digamos, que se junten en una sesión de trabajo los existencialistas, los logoterapeutas, los psicoanalistas, y vean a qué conclusiones llegan, unificadas si es posible, pero me parece que esto forma parte de una antropología filosófica en diálogo con Freud, ¿no? Bueno, esto es lo que fundamentalmente quise decirles y ahora podemos dialogar todo lo que quieran, ¿no? ¿Okay? Que es lo más importante. Bueno, ok, preguntas, comentarios. Yo me olvidé de decirles que lo más importante de mí, bueno, en realidad este es un super yo que yo me inventé. Lo más importante de mí es que cualquiera puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir. Por lo tanto, ejerzan lo que yo llamo el derecho a la interpelación, que no es concedido por mí, sino que es respetado por mí. ¿Okay? Bueno, adelante entonces. Una pregunta te hago, yo empiezo. Sí. ¿Vale? El olvido, ¿qué lugar? O sea, ¿qué dice la filosofía del olvido? ¿Qué dice, qué hay del yo en función de ese olvido? No fue un punto muy trabajado por lo poquito que yo sé. Ajá. Lo más parecido es Paul Ricoeur, todo el tema de la memoria, la narración. O sea, hay un aspecto de la hermenéutica contemporánea que dice que en la autobiografía que el sujeto escribe, o sea, en la narración de su propia historia, hay un encuentro con el propio yo, pero en esa narración hay olvidos. Ajá. Y que esos olvidos forman parte esencial de la narración. Y que hay que lidiar con ellos. Son los límites de nuestra conciencia sobre nosotros mismos. Por supuesto, esos olvidos pueden tener diferentes consecuencias, claro. diferentes consecuencias y diferentes causas. Claro. Desde una neurótica que se apagó hasta un conflicto inconsciente al cual definitivamente no quiero llegar, lo que sea. Pero cuando ustedes leen las famosas autobiografías de los pensadores, tengan en cuenta que él está reconstruyendo de manera consciente su vida. A veces de manera consciente oculta ciertos aspectos de los cuales no quiere hablar, pero se olvida de un sinfín de temas que es psicológicamente imposible reconstruir, excepto que profundice esos aspectos en el análisis. Entonces, pero hay algo, sí, hay algo que a mí me gusta llamar el olvido del yo. El olvido del yo tiene que ver con esto.
si vos volvés a la analogía que hace Santa Teresa con un castillo, y si volvés a la noción de existencia auténtica de Heidegger, que no es tan complicado, la traducción porteña es estar en la pavada, ¿listo? No es tan complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no te voy a destrozar el coche. Habitualmente estamos circulando por las afueras del castillo, o sea, estamos circulando por la superficie del yo. Esta existencia inauténtica, o sea, circular por la superficie del yo sin llegar al centro, esta existencia inauténtica es totalmente compatible con lo que algunos filósofos llaman la racionalidad instrumental. ¿Qué quiere decir? Una razón perfectamente entrenada en medios, fin, eficiencia. Por lo tanto, circular en esta existencia inauténtica, lamentablemente es compatible con que manejen 10 idiomas, tengan 15 doctorados, etc. No tiene nada que ver. ¿Okay? Bien. En esta situación, el centro, o sea, la esencia del yo, está olvidada. Y acá entra Karl Jaspers con las famosas situaciones límites. Hay situaciones límites en nuestra existencia ligadas a lo más, que no son necesariamente trágicas, están ligadas a lo más fundamental de la vida y la muerte. Estas situaciones límites sacuden al castillo. Otra analogía podría ser, ¿no?, que estoy como en una especie de submarino, pero yo ignoro que estoy en un submarino, entonces supongo que estoy en un barquito, entonces estoy acá, ¿no?, en la cubierta. El sacudón lo que implica es que algo, se abre una cuña acá y entonces el yo comienza a descender. Habitualmente lo que sucede es que el primer descenso, guiado por cierta curiosidad, implica un ascenso inmediato, porque no queremos ver lo que estamos descubriendo. La analogía moderna es: llegamos a la sala de comando, que está hecha un desastre, sucia, imposible, y nos volvemos a escapar, ¿no? Y la analogía que manejan los místicos es que eso tiene que ver con que si vamos a la habitación más profunda, está a oscuras, los muebles están cubiertos, hay mucha tierra, y abrir las ventanas, sacar las sábanas, desempolvar, implica ver la tierrita. Claro. Y esa tierrita es la que no se quiere ver. Habitualmente el descenso hacia la esencia del yo es acompañado por un ascenso inmediato, y no sé si esto tendrá que ver con la resistencia al análisis, ¿no? No quiero llegar, no quiero llegar, ¿no? Bueno, entonces se podría decir que caminar por la superficie del yo implica un radical olvido del yo. De ese yo al cual poder llegar por algún tipo de... Mejor dicho, la filosofía lo que te da es la conciencia intelectual de que ese centro está ahí. Pero acá donde la filosofía tiene que traer el diálogo con la psicología profunda, porque necesitas técnicas terapéuticas para llegar a ese yo. Sí, claro. Acá es donde entonces la filosofía, y en mi opinión Freud, tienen que converger. Y hay mucho, para Claro que sí. claro. Porque una cosa es tener conciencia intelectual de que hay un yo olvidado, pero eso no basta para llegar. Necesito un trabajo, un diálogo, un análisis y llegar. Yo diría que el tema del olvido tiene que ver con eso, ¿no? Pero vuelvo a decirte, no es un tema explícitamente trabajado por los filósofos, por los filósofos, por esta corriente, si se quiere, más existencialista, más hermenéutica de la filosofía contemporánea, por estas corrientes. O sea, acá hay muchos conflictos porque, lamentablemente, en la formación académica, filosófica, las áreas están muy aisladas, no dialogan. Mis colegas habitualmente tienen departamentos de filosofía separados, su propia revista, su propio paradigma dominante en cada área. Entonces, el diálogo entre todo esto es bastante complejo, y menos aún con otras disciplinas. Claro, yo me estaba, perdón, Sí. me llamo Beatriz, Sí, me estaba acordando de San Agustín, ¿no? sí. Qué valor que tiene, porque se lo va a considerar el inventor del inconsciente, ¿no? Porque él se atreve a preguntarse: oh Señor, ¿quién es el que de noche está viviendo una realidad que de día se nos prohíbe? Sí, sí.
Sí, yo creo que el libro Confesiones de San Agustín ha quedado en la historia del pensamiento humano por muchos motivos. Los filósofos habitualmente están fascinados por el manejo de la vida interior, ¿no? Pero yo creo que en el siglo IV después de Cristo, ese libro representa lo más que alguien pudo llegar a una especie de autoanálisis, ¿no? Así que en ese sentido es fascinante. O sea, la narración de su vida es fruto de lo que incluso un no creyente podría decir, hubo un movimiento ahí, por algún motivo, sea su fe, sea porque le cayó un rayo, ¿no? que lo sacó del ensimismamiento, del olvido del yo. Así que sí, ese tema, por algo también hay una interpretación diferente de la historia de la psicología, perdón, de la filosofía. Esa visión de Descartes ligada a la teoría del conocimiento, que yo les dije al principio, me olvidé de decirles, es una historia oficial, es la historia habitual de la filosofía. Sin embargo, actualmente hay mucha bibliografía sobre una reconsideración de Descartes como un agustinista. Se ha descubierto incluso que él no había leído San Agustín, pero él generó una serie de grandes pensadores que pensaron la filosofía desde su planteo del yo. Ejemplo, Malebranche, Pascal, ¿okay? Ha sido llamado por algunos como agustinismo cartesiano, ¿no? Y porque esto también es muy interesante en la historia de la filosofía, porque este Descartes es el que llega a Edmund Husserl, fin del siglo XIX, principios del siglo XX. Edmund Husserl también está muy preocupado por temas de teoría del conocimiento. Pero lo que lo conecta más con lo que un poquitos años después de él es, lo que lo conecta más con una filosofía más vivencial, es cuando trata el tema de la intersubjetividad, ¿no? O sea que en realidad el yo se descubre como yo en el contacto con el otro, ¿no? Que ha ocasionado una corriente fenomenológica tan importante como Martin Buber, y sobre todo Manuel Levinas. La teoría del rostro, ¿no? Exactamente. El otro Levinas. Pero estos autores beben en este tema de la intersubjetividad, ¿no? En ese sentido, Edith Stein, que es fenomenóloga también, en el capítulo 1 del Ser Finito y Eterno, ella dice, ¿en qué lugar de la filosofía estoy yo? Yo estoy en San Agustín, en Descartes, en Husserl, como en una misma línea. No, por supuesto es una reconstrucción que ella hace, pero para que vean cómo hay, como que Descartes ha producido ciertos frutos más allá de la versión oficial de la historia de la filosofía. Es verdad que él no profundizó sobre el tema de la intersubjetividad, pero está implícito. ¿En qué sentido? La filosofía del siglo XX, por un lado, se considera anticartesiana. Hay muchos que se consideran anticartesianos precisamente por el tema de la intersubjetividad. Dicen, he abandonado ese yo, acá viene un término técnico, solipsista, que solamente sabe que él existe y entonces se hace el problema de si existe el mundo externo. Incluso Heidegger se enoja mucho con esto, ¿no? Pero, sin embargo, no se hubiera llegado a la intersubjetividad si no se hubiera dado el paso por el sujeto que se da en la filosofía moderna, cuya conexión con toda la historia del pensamiento es precisamente San Agustín. O sea, pasar del yo soy al nosotros somos puede parecer muy difícil, pero sin embargo, lo que sigue habiendo en el nosotros somos es el tema del sujeto. Por supuesto, gracias a Dios, un sujeto que ya no puede estar solo. Lo cual da origen a un sinfín de avances filosóficos y psicoanalíticos. Acá está el tema del arte de amar de Fromm, ¿no? Acá está el tema, acá están las reflexiones filosóficas que hace Sigmund Freud en psicoanálisis de las masas y análisis psicología de las masas y análisis del yo, ¿no? Acá está el tema de la intersubjetividad en el segundo Husserl, en Edith Stein, en Levinas. No digo que todo esto sea lo mismo, pero
Pero ya hay una ubicación en un yo que definitivamente no puede estar solo. Lo que ocurre es que acá es donde la filosofía también hay una gran ventaja. La filosofía que está en este terreno se une con la ética indiscerniblemente, que es el paso que da Levinas. Porque, cuidado que el otro puede ser el enemigo. En Levinas, o si estamos alienados, siguiendo lo que Fromm y Freud llaman alienación, el otro se convierte en un instrumento al servicio de un yo que sigue estando solo, ¿no? Nosotros podemos alienarnos en ese sentido. Bueno, ustedes ya saben cómo es esto. El yo alienado aliena al otro, etcétera, etcétera. La relación amor-esclavo, todo ese punto. Bueno, en la intersubjetividad de Levinas, el otro es el tú, que es irreductible a un mero instrumento del yo. Que se puede dar en todos los niveles. Hace muchos años entré a una sala de profesores donde había... estas cosas pasan en la sala de profesores, uno se encuentra con grandes luminarios, ¿no? Que están ahí tomando un café. Y yo entro a una sala de profesores y me encuentro con uno de los biblistas más importantes del mundo, que es argentino, ¿no? que ha tenido una importancia enorme en todos los ambientes hispanoparlantes. Bueno, Uno del otro. biblistas, o sea, de hermenéutica de las Sagradas Escrituras. Y entonces yo me atrevo a hacerle una broma. Entonces le digo, ¿le sirvo un café, padre? Bueno, muchas gracias. Pero mire que lo hago por mí, ¿eh? O sea, yo lo único que estoy haciendo es ganar méritos en el cielo, pero a usted no me importa. Yo sí, me sirvo el café para yo ganar méritos en el cielo, para que Dios anote ahora, Gabriel, y le sirvió un café, pero a usted no me importa. Él captó la broma en 3 segundos y el castigo que tuve es que me tuvo, hasta que llegó la hora siguiente, o sea que me tuvo 1 hora entera contándome acerca de los debates entre jesuitas y otras órdenes sobre el rigorismo moral, ¿no? Porque efectivamente había gente, había religiosos que se habían alienado así, se habían olvidado del tú y estaban pensando, ¿no? en qué gano durante el día cuando estoy con el otro. Y bueno, me tuvo 1 hora con eso. Pero fíjense, esta anécdota lo que les cuento es la sensibilidad contemporánea frente al tema de la alienación, el tú, el otro, y que la alienación es posible, es un problema grave de la psiquis humana que se puede dar en todos los ámbitos, en todos los niveles, en todas las profesiones. O sea, es uno de los problemas más graves de la psiquis humana y ahí, obviamente, Fromm y Freud estudiaron mucho, creo que Viktor Frankl también, perdonen, ¿no? Pero acá, pero el diálogo con la filosofía está en autores como Heidegger, Jaspers, Edith Stein, ¿no? Así que bueno. Lo importante, perdón la interrupción, ¿no? Estaba pensando en Levinas y en Buber, Sí. en que en Buber hay una simetría, pero en Levinas, el otro de mí tiene algo que se me escapa, y ese es el misterio de No me acordaba de eso, pero sí. el misterio de la existencia, de la que hablaba también Santa Teresa de Jesús, ¿no? Sí. Como el gran agujero que no se puede cubrir. Sí, ahí yo lo expreso de una manera más moderada. O sea, de igual modo que algo del yo conocemos, algo del otro conocemos, pero siempre es un algo, nunca es completo. Y entonces, o sea, afortunadamente, ahí usted tiene razón, afortunadamente el otro siempre es un misterio para nosotros, pero no absoluto. No. Ese algo que se escapa, sí, sería algo a lo cual nosotros, pareciera una redundancia, estamos condenados a extrañar, a no saber, pero quedarnos en una posición como en la palabra hebrea hineni, estoy aquí a disposición. Está bien. Eso es tomar conciencia del límite. Claro. Del conocimiento del yo, del conocimiento del otro, pero convertir ese límite en algo positivo. Nada más. En estar siempre abierto a un diálogo que profundice el conocimiento del otro, aunque no se acaba nunca. Es la hotez, la hospitalidad. No me acordaba, pero sí. Sí, correcto. Sí. Perdón,
No sé, Por favor. Una preguntita. Quería pedirte si podrías agregar quizá algo más sobre, has nombrado Martin Heidegger. Me quedaba pensando en Ser y Tiempo, Sí. que seguramente tengas algo para decir, Sí. seguramente. Algo más a esto. En la traducción de José Gauss, que ahora ha cambiado, ahora circula una traducción de un chileno que dedicó su vida entera a traducir el libro. Su vida entera. Qué fascinante, me olvidé cómo se llama, pobre hombre, dedicó su vida entera y me olvidé cómo se llama. Bueno, sin comentar. Ya va a aparecer. Sí. Pero en la traducción de José Gauss, él inventa la expresión española existencia inauténtica para referirse a lo que en principio Heidegger habría dicho. Heidegger habría llamado la condición de arrojado. ¿Qué quiere decir? Somos arrojados a este mundo. Y en esa situación de arrojamiento tenemos dos opciones. O asumimos la condición de arrojado, traducción mía, una radical contingencia existencial, porque estoy arrojado a este mundo, no sé por qué, pero aquí me encuentro, o asumimos esa condición de arrojado, que creo que tiene mucho que ver con un pequeño texto de Freud que se llama Reflexiones sobre el atardecer. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Reflexiones sobre el atardecer. Freud está caminando con un amigo imaginario y están viendo un atardecer. Y el amigo, muy triste, debía estar medio deprimido, el hombre dice, qué lástima, ya se va a caer el sol. Y Freud le dice, pero disfrutad la belleza del De guerra y de atardecer. muerte, Es lo que- el fertitual de la muerte. Eso, ¿Cómo se llama? exactamente. De guerra y de muerte. Ahí está, sí. Está caminando por un poeta. Ahí Sí, está, sí. exactamente. Bueno, Hablan sobre la belleza, Ahí lo que está. se puede perder. Sí, sí, sí. Eso. o sea, estoy haciendo una analogía. En Freud hay como un asumir nuestra condición de arrojado y mientras tanto vivir en ella, ¿no? Pero la otra opción es negar la condición de arrojado con los escapismos que en Heidegger aparecen con su propia terminología de... Sí, bueno, muy bien, ok, o sea, de qué manera tenemos un tipo de existencia que niega la condición de arrojado, que incluso se nota en el modo de hablar, ¿no? Bueno, eso sería lo que Freud llamó, lo que José Gauss llamó existencia inauténtica, que me parece que a pesar de que el término no es de Heidegger, refleja un poco esto. Inautenticidad de la existencia es esa existencia que no profundiza sobre el yo, que trata de olvidar nuestra radical contingencia existencial. Porque, una de las mejores maneras del olvido es la alienación. Porque acá además hay una interesante coincidencia entre el existencialismo agnóstico y el existencialismo cristiano. Ambos existencialismos tienen plena conciencia de que el yo es contingente, de que el yo no tenía por qué estar existiendo. De lo cual surge la pregunta, ¿cuál es el sentido de una vida que no tenía por qué estar ahí? Pero perdón, Gabriel Marcel diría que estamos tendidos en la esperanza. Claro, pero Gabriel Marcel, yo coincido con esto, él era existencialista cristiano. Y sí, es la respuesta, ¿no? Que nos da cierta... Que yo coincido, pero también me gusta destacar la coincidencia con el agnóstico, que no escapa de su condición de arrojado. El mejor ejemplo de esto, perdónenme, no lo van a considerar serio, es Woody Allen. Woody Allen, en sus películas que van del 83 al 91, o sea, desde Serie hasta Alice, ¿no? Me refiero a La Rosa Púrpura del Cairo, Ana y sus hermanas, Crímenes y Pecados, La otra mujer. Bueno, en Ana y sus hermanas hay una escena donde el personaje neurótico simpático de la película de Woody Allen, totalmente hipocondríaco, va por milésima vez al hospital a corroborar que no tiene cáncer. Y entonces sale una vez más del hospital corroborando que no tiene cáncer y sale contento y bailando. Y esto está filmado. Es interesante verlo como él lo filma, ¿no? Hablado es un plomo, lo que ustedes sería importante ver la escena. Que son, acá hay que tener cuidado con el cine, ¿no? Son 15 segundos, son 30 segundos. Entonces sale cantando, bailando, estoy bien, y de repente se detiene. Se para en el medio de la ciudad de Nueva York y dice, ¿y ahora qué? ¿Qué sentido tiene mi vida ahora que estoy sano? ¿Y ahora qué?
él ahí adquiere conciencia de que él no necesariamente tiene que estar vivo. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido? O sea, la pregunta por el sentido tiene que ver con esta conciencia de la radical contingencia de nuestra existencia. Y acá tienen las dos salidas. En el existencialismo cristiano, la radical contingencia de nuestra existencia tiene su sentido en la creación. No teníamos por qué ser creados, pero Dios crea. En el existencialismo no cristiano, se asume valientemente que hay una pregunta, ¿cuál es el sentido? Pero que no hay respuesta. Y se vive valientemente asumiendo que no hay respuesta. ¿Okay? En cualquiera de los dos casos, la alienación evitaría tomar conciencia de nuestra propia contingencia, ¿no? Por eso la película Matrix también ha servido como ejemplo didáctico de lo que puede llegar a ser la alienación, ¿no? Así que... sí. Quería hacer un aporte como infiltrada de la parte literaria. Sí. Pensé mucho en Pessoa, que es un escritor que he leído bastante, he trabajado bastante. Pessoa engendra un montón de heterónimos, o sea, de sujetos paralelos a él, de yoes, que representan la historicidad en la historia de la cultura, porque empieza con Caeiro, que es el que habla de la antigüedad griega clásica, y va pasando por distintas instancias, la ilustración, hasta llegar a la vanguardia con Álvaro de Campos, ¿no? En tanto él va desarrollando esos yoes históricos culturales, está como encubriendo su propio yo, porque era una persona quizás con determinados problemas personales, pero no los encubre, porque salen a medida que él va hablando de esos otros yoes, que son los yoes históricos, incluso no solo los 4 poetas que se conocen, sino también heterónimos filósofos como Baldaya y Mora, está entrecruzando la historia de la cultura con su propia historia, que de alguna manera queda como encubierta y no encubierta. Encubierta con símbolo. Él habla como de teatro, de artificio, de una cosa que es falsa. No, pero está muy bien, porque usted sabrá muy bien que en la literatura y el cine, gracias a Dios, la dicotomía entre lo fáctico y lo ficticio se acaba. Porque todos sabemos, perdón, mis ejemplos no son como los suyos, todos sabemos, por ejemplo, que el señor Spock, bueno, todos saben quién es el señor Spock, el de las orejitas, de Logan Prosper, bueno, todos sabemos que el señor Spock fácticamente no existió, pero lo importante es el símbolo. ¿Qué simboliza el señor Spock? Y ahí está la verdad del símbolo. Entonces, en todo esto que usted está diciendo, la existencia fáctica o no, no importa, lo importante es el símbolo que está detrás. Y ese símbolo a veces puede ser una manera de referirnos a nosotros mismos. Bueno, son opciones muy personales, ¿no? Pero sí, ¿en qué medida, por ejemplo, me siento identificado con un personaje clásico de la literatura o del cine? Es una manera de comenzar un propio relato simbólico, porque esos personajes son símbolos, no importa que no hayan existido, ¿no? El asunto es el símbolo, ¿no? Por ejemplo, en mi Facebook, la foto de mi Facebook es Don Quijote. ¿Es qué? Es Don Quijote. Es el símbolo con el cual yo me identifico. Sí. Y de ahí se puede comenzar a trabajar mucho, incluso hasta se puede comenzar una terapia. Me siento Don Quijote, bueno, ¿no? A ver qué es lo que quiere decir. Pero sí. Esto es muy importante tal vez ustedes no, por lo que ya estoy percibiendo, pero miren que en la cultura ultra positivista en la que estamos, en parte, el tema de lo fáctico es una obsesión. El dato, el número. Y entonces,
se olvida la verdad del símbolo. En Freud esto es importantísimo, ¿no? O sea, se olvida la verdad del símbolo porque no se ve que la verdad no está en lo fático. Ustedes van a decir, no, cuidado, te estás volviendo posmoderno. No, lo que quiero decir es que la verdad no está necesariamente en lo fático. Igual habría que ver si hay. Es lo que te iba a decir. Y además, toda la hermenéutica actual les muestra que hay un horizonte cargado de símbolos atrás de lo aparentemente fático.